tengo contra ti, que has dejado el primer amor. Recuerda, verso 5 dice: por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero si tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dígale a alguien que tiene a su lado: el que tenga oídos, revísele si trajo oídos. Dígale: oiga la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque al que venciere, digan conmigo la iglesia, al que venciere, al que se deje derrotar, ¿cómo dice la palabra? Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. Amén y amén. Dale un buen aplauso al Señor por la palabra escrita del Señor. Yo quiero hacer un prólogo. No sé si alguien me puede ayudar a colocar JE encima, por favor. ¿Me dice entender? JE encima. Trae cámara acá. Quiero explicarle algo, iglesia. Trae cámara. Cuando te hablan de Apocalipsis, muy seguramente se te pone la piel de gallina y tú dices: Apocalipsis, rayos, centellas, castigo de Dios, fuego para la tierra, huracanes, terremotos, guerras, violencia, pestilencias. Y hemos tomado ese asunto, de hecho hasta el mundo en su vocablo natural. Señor, dale geometría, por favor. En su vocablo original, o más bien en el vocablo de la gente, habla de cosas apocalípticas. Viene lo apocalíptico, viene el apocalipsis, está acercando el apocalipsis. Aún en las películas sacan Apocalipsis 1, 2, 3, 4, versión 5. El único que no se muere es Bruce Willis, pero todos se mueren. Porque Apocalipsis ha tomado ese sentido del castigo, de las señales de los últimos tiempos. Y si bien es así, me llama poderosamente la atención que Apocalipsis comienza con unas cartas a 7 iglesias en la Asia Menor. Apocalipsis no comienza con los rayos y las centellas, ni con los terremotos, ni los huracanes. Rayos y centellas que nosotros creemos que es el Apocalipsis. ¿Sabes cómo comienza el Apocalipsis? Con 7 cartas dictadas por Jesús, reveladas en el Espíritu, y que las escribiera Juan cuando estaba preso en la isla de Patmos. Así comienza Apocalipsis. Y son unas cartas donde escribe a cada iglesia exaltando sus virtudes, pero también diciéndole lo que andaba mal en estas iglesias. Estas iglesias fueron el eje fundamental de las iglesias primitivas, o de la iglesia primitiva. Fueron las primeras iglesias que crecieron, y cada una de ellas, o muchas de ellas, tienen el honor de tener el nombre de sus cartas, de lo que escribió el apóstol Pablo, otras fundadas por Juan, otras fundadas por el apóstol Pedro en la Biblia. Cuando hablamos de estas cartas, la primera carta y la primera iglesia que se menciona en el capítulo 2 es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es una iglesia amada por el apóstol Pablo. Una de las fundaciones más queridas del apóstol Pablo fue la iglesia de Éfeso. De hecho, él dice que Éfeso puede ser la joya de la corona de sus iglesias fundadas. Pablo amaba a Éfeso. Pablo veía en Éfeso una iglesia muy buena, fortalecida, formada, estructurada, creciente, influyente, muy estricta en la doctrina, muy estricto en sus procesos, y Pablo la amaba. De hecho, una de las iglesias que más le costó a Pablo, estando ya en la cárcel, entregar, fue la iglesia de Éfeso, porque Pablo amaba a Éfeso, aunque no era la iglesia más grande como Corinto de repente. Era una iglesia que estaba teniendo una gran influencia, y sobre todo era una iglesia que sabía predicar la palabra, como nos lo decía la pastora hace un instante en su intervención del intermedio, que hacía el ejercicio de predicar. Tenía por objetivo llenar el Asia Menor, ciudades de Europa,
esos dos continentes, en el Asia Menor y en Europa, por todo el Mediterráneo, regar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero es curioso que, o curioso no, tal vez para nosotros curioso puede ser, pero creo que Jesús tenía que arreglar y ajustar algunas cuentas con sus iglesias. Diga conmigo, Jesús está arreglando cuentas con nosotros. Vamos a decirlo de nuevo, Jesús está arreglando cuentas con nosotros. ¿Cuántos quieren que Jesús arregle cuentas con ellos? No le tengan miedo a eso, vale la pena, es mucho mejor. Como dice la escritura, es mejor llegar manco o tuerto al cielo que llegar completo al infierno, ¿verdad? ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, cuando Jesús habla, dice: quiero que le digas esto a la primera iglesia, iglesia de Éfeso. Y le dice: dile a esa iglesia, dice Jesús, que yo he conocido sus obras. Y el Señor me llevó en este estudio porque es el estudio de las 7 iglesias. No se preocupe, no le voy a dar el estudio de las 7 iglesias, solo de uno, porque Dios tiene algunas cosas que hablarnos muy importantes esta mañana. Y en este estudio dividimos los 3 bloques de lo que Jesús quería hacer saber a esta iglesia. En el primer bloque de características de esta iglesia le dice: sé que tienes obras, yo he visto tus frutos, sé que eres una iglesia que crece, una iglesia que se fortalece, una iglesia que se estructura. Por eso la carta comienza diciendo: sé que tienes obras, es decir, frutos. Diga conmigo, frutos. Era una iglesia que venía dando frutos de una manera pausada o tal vez lenta, una manera como a todos los ha tomado el crecimiento de nuestras iglesias, paulatinamente, ganando gente para el reino, pastoreando personas, abriendo nuevas obras. Bueno, Jesús dice: yo te he estado observando y veo que tus iglesias es una iglesia que hace obras, tienes obras. Número 2, le dice: sé de tu arduo trabajo. Digan conmigo, arduo trabajo. Número 3, le dice: sé de tu paciencia, has sido paciente. Número 4, no has desmayado. Y número 5, en este primer bloque, han trabajado duro por amor de la obra. Jesús estaba exaltando a la iglesia diciéndole esto: sé que tienes obras, que has trabajado arduamente por amor a mi nombre, que has tenido paciencia. ¿Cuántos han tenido paciencia este año? Que no has desmayado y has trabajado duro por amor a mi obra. Y tú dices: ¿qué con eso, pastor? Pareciera una buena iglesia. Por supuesto que era una buena iglesia. Cuando el Señor nos habla a principio de año, hoy ya 24 de noviembre, a 15 días del campamento. ¿A cuánto estamos del campamento ya? ¿8? 15 días, ¿verdad? Muy bien, a 15 días. Es uno de nuestros últimos planes de agenda anual de la iglesia. Por supuesto viene la cena de Navidad y el culto profético de cierre de año. Pero el Señor nos habló al principio del 2024: iglesia, quiero que trabajen arduamente por amor a mi obra, a mi nombre, pero no pierdan su primer amor. ¿Lo recuerdan? Los hijos de esta casa saben de qué estoy hablando. Cuando Dios nos habla todo el mes de enero, nuestra fiesta de primicias, nuestra fiesta de consagración, todo esto que hacemos como agenda al principio del año va basado en la palabra que Dios nos da. Y Él nos dijo este 2024: trabajen arduamente. Hay muchas obras por hacer, hay arduo trabajo por hacer. Tienes que tener paciencia, no desmayes y trabaja por amor de mi nombre. Y yo puedo ver en mis equipos de trabajo, en nuestras mesas de frentes ministeriales, que han trabajado arduamente. Llevamos trabajando en el crecimiento, en la consolidación. Abrimos la tercera obra este año en nuestro sector de Atahualpa. Ha sido allá guerra espiritual, orando, visitando, llamando. Hablamos anoche con mi esposa que llegamos hacia las 11 de la noche, 11:30 de la noche a casa. Y decíamos: mi amor, no sé cómo nos da el cuerpo para tantos asuntos, pero déjame decirte que cuando Dios te encomienda algo, te va a dar las fuerzas que necesitas para cumplir esa asignación. Diga conmigo: trabajando arduamente. Dele un aplauso al Señor. Y Jesús estaba escribiendo: yo he visto tu arduo trabajo.
lo mismo que el Señor nos habló a principio del año. Trabajen arduamente. Lanzamientos del libro, abrimos nuevas obras. En sus negocios, en sus emprendimientos pasaron cosas. Traslado de empresas a cargos mayores. Algunos se graduaron tal vez de la universidad, se graduaron de sus colegios, pasaron semestres. Oh, fue un gran esfuerzo, ¿verdad, señora Milcar? Aplauso para Milcar, que se gradúa también este año, ¿verdad? Qué bien, muy bien, Milcar. Y todo esto te implicó un arduo trabajo. Esto no te lo ganaste en la lotería, no te lo ganaste en el paquetico de fritos y salió allí, ganaste la tapa ganadora. Fue fruto de tu esfuerzo. Pero ¿qué dice la palabra? Diga conmigo: Jesús está observando la iglesia. Los de las 8 tenían como más voz. Usted ya está tan ronco de lo que ha gritado que no. Diga conmigo: Jesús está viendo tus obras. Y le dice: tienes buenas obras, has trabajado arduamente, paciencia, has tenido paciencia, no has desmayado y has trabajado duro por la obra. Ahora escúchame esto, iglesia. En la segunda característica le dice, regálame allí el verso 6, por favor, multimedia. Verso 6, quiero que lo lea conmigo la iglesia. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, como también yo aborrezco. Regálame el verso 4, por favor, perdón, el verso 4. Léalo conmigo. No, el verso 4 no, más atrás, el verso 2, disculpa, el versículo 2. La segunda tanda de características es la siguiente. Dice: conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos. Porque la segunda característica es: no puedes soportar los malos. Como dice el versículo, soportas. Conozco tus obras, tu arduo trabajo. Dice, versículo 3, perdón. ¿Sí estamos bien? Versículo 2. No, versículo 2, discúlpeme. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En el segundo bloque vemos una iglesia muy estricta en los asuntos doctrinales. Una iglesia que se esmeró porque todo estuviera bien, porque nadie predicara lo que se le ocurriera predicar, porque siguieran una línea doctrinal, porque la gente entendiera la palabra. Y esto me hace recordar cierta iglesia por ahí a la que me congrego, que quiere que todo le salga bien. Nosotros llegamos aquí a las 7:15, 7 de la mañana, 7:15, comienzan a llegar los adoradores, comienzan a correr, preparar sonido. Queremos que todo salga bien. Y si hay un mugrecito, servidores, este mugre, algunos llegan al baño, no a ir al baño, sino a limpiar los baños. Otros a hacer la taza de café porque sabe que se necesitan. Otros están preparando desayunos en su casa para traerle a los hermanos. Todo esto, usted hoy está sentado feliz, pero detrás de todo esto hay un afán de todos nosotros para que esto salga bien. Alguien que diga amén. Y entonces dice la palabra: conozco ese arduo trabajo, pero hay algo, y es que no soporta a los malos. Esto quiere decir que había sido una iglesia que se había guardado del pecado. Era una iglesia que se había guardado de hacer lo malo, que le dolía pecar, que siempre estaba diciendo: señores, no vamos a fallarle a Dios. Tiene que ser una iglesia de testimonio, tiene que ser una iglesia que camine correcta. Y era una iglesia que se había esforzado por eso. En la segunda característica, Jesús dice: yo sé que has soportado los malos. Y cuando habla de los malos, no solo habla de gente, habla de los espíritus, que no se permeara ningún espíritu malo dentro de la iglesia. Alguien que diga amén. Y eso nos pasa a nosotros en nuestras iglesias. Vemos algo incorrecto, llamamos a la gente: mira, me preocupa esto de ti, ¿por qué no permitas que esto avance en tu vida? Y queremos que todo funcione bien. Y no es que esté mal, está muy bien, porque Dios te dice: arduamente trabaja por amor a mi obra. No sé, padres de familia, madres de familia, cuántos quisieran que entrara el ladrón y le hiciera daño a sus hijos. Creo que todos nos esforzaríamos por defender a nuestra casa, ¿verdad? Y si se entra un malhechor a hacer daño a tus hijos, a hacer daño en tu casa, por más cristiano que seas y más ungido, creo que se te va a salir el viejo hombre y vas a defender como león tu descendencia. ¿Por qué? Porque tú quieres que todo marche bien en tu casa. Tú quieres ver protegidos a tus hijos, tú quieres ver protegidos a tu generación. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora escucha esto. Dice: no soportas los malos.
Es decir, era una iglesia que resistía el pecado. Y característica número 3, dice, pero tienes esto. Escúchame bien, versículo 6, 6 o 4, 6, 6. Versículo 6 dice la palabra, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaítas? Los nicolaítas no era un pueblo, una región o una ciudad. Los nicolaítas eran un sistema de pensamiento de donde se derivó lo que hoy conocemos como el agnosticismo. Créeme, he tenido liberaciones, de hacer liberaciones a gente que ha practicado el agnosticismo, y son espíritus muy difíciles de sacar, solo en el nombre de Jesús por supuesto, pero resisten salir de los cuerpos. Escucha esto. Cuando hablamos de la palabra nicolaítas, definamos lo que es nicolaítas. Nicolaítas viene de Nikos, y la palabra Nikos en el griego quiere decir conquistar o dominar. Diga conmigo, conquistar o dominar. Y laítas viene de la palabra laicos, que quiere decir pueblos. Es decir, es un espíritu que quiere conquistar o dominar sobre el pueblo de Dios. ¿Estamos aquí? Es un espíritu que quiere tomar control. Es un espíritu que no solo se mueve dentro de una iglesia, se puede mover dentro de una nación, se puede mover dentro de una familia, dentro de una organización. Son espíritus que quieren conquistar, dominar y plantar algo que vaya en contra de los planes originales. ¿Alguien me está entendiendo? Y dice que esta iglesia de Éfeso identificó el espíritu de los nicolaítas y no lo dejó entrar a su iglesia. Entonces tú me dices, pero ¿qué con esta iglesia, pastor? ¿Dónde está lo incorrecto? Hasta ahora veo que es una buena iglesia. Por algo el apóstol Pablo habrá dicho que esa era la joya de su corona, porque era una buena iglesia. Diga conmigo, una buena iglesia. Pero escúchame esto. El Señor Jesús dice en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Léalo conmigo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay algo que Jesús estaba notando en esa iglesia. Iglesia de sana doctrina, era intachable. Iglesia que resistía el pecado, intachable. Iglesia que probaba a la gente antes de que ministraran, antes que sirvieran a sus iglesias, de encomendarles, probaban si no tenían el espíritu de los nicolaítas, y cuando eran aprobados soltaban. Pero Jesús dijo, tanto trabajo, tanta perfección, tanto crecimiento, tantos proyectos desarrollados, los está haciendo alejar de mi presencia. Wow. Y Jesús lo notó y les inspira. Al apóstol Juan le dice, dile que por tanto trabajo se han venido ausentando de mi presencia. ¿Estás escuchando palabra de Dios esta mañana? A estas alturas del año tú estás diciendo, pude tener balances. Los que son empresarios, balances de sus empresas. Los cierres contables empresariales son por allá, ¿verdad, doctora? En el mes de octubre los bancos cierran ya lo que ganaron en octubre, noviembre, diciembre, son ganancias adicionales. Las empresas, ¿verdad, señor contador? Hacen balances. Ya octubre sacamos el año adelante, lo que ganemos noviembre y diciembre pues será ganancia adicional. Entonces en este punto muchos están sacando. Yo creo que mi hijo está sacando su conclusión y dice, por fin me gradué de este bachillerato, saqué adelante mi grado 11. Ustedes, muchachas, Gabrielita está sacando conclusiones y dice, ya saqué adelante mi grado 11, a pesar de traslado de ciudad, de muchas cosas que pasaron, sacó adelante, ya puede sacar balances. Muchos dirán, saqué el libro que tanto quería, Señor, ese libro me costó 4 años de trasnocho, 4 años de permanecer, y se lanzó el libro del doctor Edgar este año. Proyectos empresariales, proyectos académicos, proyectos eclesiales, abrimos la tercera obra, aleluya, objetivo cumplido. Pero escúchame, Dios dice, todo eso está bien, pero ¿dónde quedó mi presencia mientras trabajabas arduamente por mi obra?
Y Jesús comienza exaltando. Él dice: conozco tus obras. Dígale al que está a su lado: Dios conoce tus obras. Él sabe lo que estás haciendo. Él sabe tus resultados. Él sabe tus virtudes. Él lo está viendo. Esto es algo para que los que sirven a esta iglesia, nunca creas que lo que haces por la iglesia y por amor a la obra, Dios lo va a desmeritar. Él sabe lo que hiciste este año. Sabe tus madrugadas, sabe que salimos un viernes tarde, que sales que venimos los martes temprano a orar, abrimos, visitamos personas, oramos, llevamos ayudas económicas, ayudas de alimentos, ropa a nuestros niños. Hicimos muchas cosas este año, tus obras. Pero Jesús dice: estoy extrañando algo de ti. Ya no me amas tanto como cuando te hiciste cristiano, dice la traducción lenguaje actual. ¿Por qué ya no me amas tanto como cuando te hiciste cristiano? Estamos aquí. Yo no sé, usted, Esthercita, si recuerda cuando recibió a Cristo en su corazón. ¿Sí lo recuerda? El primer amor. Decían ventas de empanadas y usted se quebrantaba porque hasta los anuncios lo ministraban. Porque todo lo de la iglesia te sabía bien. Porque todo lo que era servirle a Dios te sabía bien. Hoy le toca trapear los baños, aleluya, si quiere dentro de 8 días también. Porque todo lo hacías con el fuego. Pero a medida que va pasando el tiempo, ese fuego se puede ir perdiendo, aunque sigas trabajando arduamente. Por eso en este 2024 el Señor nos habló: trabajen arduamente porque hay mucho por hacer. Dígale al que está a su lado: hay mucho por hacer. Pero dígaselo con voz de profeta, dígale: hay mucho por hacer. Pero nunca te separes de la presencia, porque Jesús, como nota tus buenas obras, también puede notar tu ausencia delante de la presencia. Diga conmigo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Termino con esto diciendo: la palabra primer en griego en este versículo es lo siguiente. La palabra primero es una palabra griega que viene de la raíz protos. Y esta palabra protos, lo que más es una preferencia temporal, indica una preferencia cualitativa. Es decir, lo que quiso decir Jesús aquí es: te enamoraste más de otras cosas que de mi presencia. Y nos puede suceder que nos enamoremos más de las tarimas que del Dios que nos subió a una tarima. Y puede ser que nos enamoremos más del Dios del ministerio que el Dios que nos dio el ministerio. Y puede ser que te enamores más de la empresa que el Dios que te dio esa empresa o emprendimiento. Y puedes enamorarte más del estudio que estás haciendo, que estás cursando, que el Dios que te dio ese estudio, de esa profesión, de ese cartón de universitario, de esa familia, de esos hijos, del Dios que te dio eso. Diga conmigo: protos no es un amor temporal, es la calidad de amor. Diga conmigo: a Dios no se le da mucho. Yo quiero que lo digas con voz de profeta: a Dios no se le da mucho, a Dios se le da todo. Dios quiere todo de ti, iglesia. No quiere mucho. Tú y yo no le podemos dar mucho a Dios. Dios quiere todo para Él de parte tuya. Dale un buen aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Déjeme terminar diciendo lo siguiente. Protos, que es primer amor, quiere decir el mejor amor. Eso es lo que perdió Éfeso. Pero es una buena iglesia. Es una iglesia sana, resiste el pecado. No son amantes del pecado, no son amantes del desorden. Hay disciplina en esa iglesia, hay orden en esa iglesia, hay visión de crecimiento, hay visión de expansión. Y lo hemos logrado y lo estamos logrando. Pero escúchame, nada de esto puede separarte de tu momento íntimo con Dios, de buscar la presencia. Escúchame esto. Dios nos dijo al principio, Paola, ¿qué nos dijo? Trabajen. Está conmigo, denle un codazo al que está a su lado y dígale: hay que trabajar duro. Allá el doctor Salgado me corregirá si no es cierto lo que voy a decir, pero el código bíblico dice que para hacer riqueza necesitas trabajar mínimo de 11 a 12 horas diarias.
¿Sabes por qué nos colocaron 8 horas diarias para trabajar? Porque en 8 horas es imposible hacer riqueza. Ah, caramba, vamos a por acá, si aquí sí. Así como decía el cómico, perdóname, pero discúlpame, ¿no? En 8 horas no se hace riqueza. ¿Y sabes por qué esto, doctor Salgado? Porque hay gente que prefiere trabajar 8 horas y permanece así. En cambio, yo trabajo 12 horas y siempre estaré en la cima. O 16 horas o 15 horas. Y se 8 a parrandear. Eso estuvo mejor. Estamos aquí, escucha. Bueno, ya esos son tips ahí que yo le doy. Pero escúcheme esto. Diga al que está a su lado, hay que trabajar arduamente. Ay, pero otra vez la iglesia. No, aquí Jesús no está descalificando el arduo trabajo. Aquí no está diciendo eso es del diablo, no. Le está diciendo trabajen duro por el sueño, trabajen duro por las obras, trabajen duro por lo que yo les he confiado. Pero lo único que dice es, pero no dejes el protos, es decir, el amor más exclusivo, me lo pido yo. Quiero colocarte un ejemplo en el libro de los avivamientos. Se dice que entre 1900 y 1903 hubo un poderoso avivamiento en Los Ángeles, California, que trascendió a todas las naciones de la tierra. Se conoció como el avivamiento de la calle Azusa. Dios en su infinita misericordia quiso entregarle un avivamiento a un afrodescendiente junto con su esposa llamado William Seymour. William Seymour, en ese entonces en los Estados Unidos todavía existía la esclavitud y los de raza afrodescendiente no tenían derecho a la alfabetización. Eran dos pastores analfabetas, escasamente podían leer o tal vez no lo podían hacer o escribir o ser muy doctos. Solo aquellos que dictaban los seminarios de teología en los que podían tener ese gran doctorado en la palabra del Señor, pero ellos eran auxiliares de los doctores de la palabra. Pero Dios en su misericordia tomó a William Seymour, un afrodescendiente, junto con su esposa, y le soltó un salvaje avivamiento conocido como el avivamiento de la calle Azusa. Miles de personas, millones de personas se convirtieron a raíz de ese gran avivamiento que duró 3 años de manera presencial y física en Los Ángeles, California. William Seymour comenzando en un antiguo edificio en una esquina de la calle Azusa en Los Ángeles, California. Allí comenzó el avivamiento. Dicen los libros de historia que cuando se reunían en el viejo y esquinero edificio de Los Ángeles, la gente veía fuego encima del edificio donde estaban congregados, la congregación de William Seymour y su esposa, y llamaban a los bomberos. Llegaban los rescatistas, los cuerpos de bomberos llegaban, subían. ¿Dónde vieron fuego? Allá hay fuego, sí, allá hay fuego. Subían a la terraza del viejo edificio y decían, aquí no hay nada, no hay fugas, no hay presencia de carboncillos, no hay nada, aquí no hay fuego. Nosotros vimos fuego. Se dice que la gente veía físicamente el fuego del Espíritu reposarse sobre esa antigua edificación de la calle Azusa. ¿Sabes cuál es el secreto de William Seymour? William Seymour, antes de subir a los púlpitos a predicar la palabra y a ministrar, dice que él tenía una caja y se ponía esa caja encima de su cabeza. Esa caja tapaba su cabeza y era símbolo de intimidad con el Espíritu Santo. Allí comenzaba a orar, a invocar la presencia del Espíritu Santo para que ocurrieran cosas tremendas en cada servicio. Dice que esa caja se llenaba de la presencia de Dios, y cuando él sentía que era tomado del Espíritu, se quitaba la caja, se subía al altar, y por eso había milagros, maravillas, prodigios, y llegaban las multitudes a escuchar la palabra de Dios. Se dice que el avivamiento de la calle Azusa se acabó cuando William Seymour sacó su cabeza de la caja. Cuando la obra creció, se expandió. Ahora tocaba armar muchos equipos, llevar muchos evangelistas por muchos lugares. Y William Seymour mismo reconoce en sus escritos que él comenzó a sentir que sí había un crecimiento, pero que estaba faltando comunión con Dios. Te tengo que decir esto, iglesia, porque Dios te va a bendecir. Yo te dije, Dios te va a bendecir.
Dios te va a prosperar, Dios nos va a multiplicar, Dios va a ensanchar esta obra, Dios va a hacer cosas sobrenaturales, Dios va a hacer lo inimaginable. Dios tiene preparado una agenda de grandeza para Ministerio Mía, para Bogotá, para Colombia, para América Latina. Te digo de parte de Dios que vienen cosas grandes para nosotros. Pero te tengo que decir también, no saques tu cabeza de la caja. No importa cuánto Dios nos pueda soltar, no importa cuánta grandeza Dios nos pueda confiar, no importa cuántos negocios Dios te pueda confiar, cuántos predios, cuántos títulos universitarios, cuántas iglesias, cuántas multitudes, cuánta influencia en la nación, no importa. Nunca saques tu cabeza de la caja, nunca salgas de tu lugar secreto, porque Jesús va a notar el día que las cosas que Él te dio han sido reemplazadas o están reemplazando su gloria. Pero tengo contra ti, diga conmigo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es primer amor? Protos, calidad de amor. Diga conmigo, lo mejor se lo lleva a Dios. Y tengo que predicarte esto, porque cerrando este 2024 hemos trabajado arduamente, pero yo puedo ver el rostro de algunos, casi todos. Puedo ver que usted no ha perdido su primer amor, que para usted fue importante orar, para usted fue importante congregarse, para usted fue importante servirle a Dios. Y eso Dios dice: cuando tú me sirves primero a mí y yo estoy en primer lugar en tu vida, yo te abriré los cielos y será cosa tremenda la que yo haré contigo. Vamos, alguien que le aplauda bien fuerte al Señor en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Diga al que está a su lado: no es malo trabajar arduamente. Mauro, ¿me ayudas? Mauro Gómez. Ya conmigo, había que trabajar arduamente. Pero que nos habló Dios este año, Amílcar. Pero no pierdan lo más importante, mi presencia. Caminando por el desierto, Moisés le dice, Dios le dice a Moisés: Moisés, tengo que hablar unas cosas contigo. Sí, Señor, ¿qué quieres? Dile a este pueblo que yo ya le prometí su tierra prometida, pero yo ya no voy más con ellos, ni iré contigo. Vayan, mi ángel irá con ustedes. Y Moisés le dice: Señor, que tu ángel irá con nosotros y tu presencia no va con nosotros. Y dice: mi presencia ya no irá contigo. Me harté de este pueblo que no cree en mis palabras. Pero como yo ya les prometí la tierra, yo ya les dije que les daría una tierra prometida, igual se las voy a dar. Igual lo que quieren la tierra prometida, no mi presencia. Y Moisés se paró a la mitad de un desierto. Dijo: Señor, tú me das a la tierra prometida, pero me dices que tú no vas conmigo. Pues te voy a decir algo y te lo voy a dejar muy en claro. Yo no iré si tú no vas conmigo. Aquí me voy a quedar en este desierto. Y aunque me muera en este desierto, prefiero morir en este desierto que ir a una tierra donde no está tu presencia. Él le dijo: yo iré donde tú vayas, no me moveré de aquí si tu presencia no va con nosotros. Y entonces Dios lo miró y dijo: Moisés, eso es lo que quiero en mi pueblo, gente decidida por mi presencia, gente que me quiera, que me ame, que me anhele, que me desee más que una tierra prometida, más que las riquezas, que los lugares de gobierno. Vamos a llegar a lugares de gobierno, vamos a llegar a lugares de grandeza. Yo siento en mi espíritu que grandes empresarios de esta nación van a ser hijos de Dios, hijas de Dios, familias del reino. Pero cuando llegues allá, no lo dejes a un lado. Él fue el que te puso allá, es el que te está llevando a la grandeza. Cuando llegues a la cima de la montaña, recuerda que fue el Dios que te dijo: por cuanto creíste en mí y mi presencia estuvo contigo, yo te he dado grandeza sobre una iglesia. Yo sé para dónde va esta iglesia. Escúchame bien, Ministerio Mía, yo sé para dónde vamos. Nosotros tenemos un proyecto a 10 años, proyectos a 15 años, a 20 años, si Cristo no ha venido por nosotros, por supuesto. Nosotros tenemos, los hijos de Dios, que tomarnos esta nación. No descansar
descansaremos hasta que cuando se posesione un presidente deje de encomendarle la nación a los chamanes, a los brujos y se hagan riegos satánicos, sino que esa persona en plena plaza o qué sé yo ponga de rodillas a todos los que están ahí y digan: toda la nación arrodíllese delante del rey y proclame que Jesucristo es el Señor. No es religión, no. Si los brujos lo hacen, ¿por qué los hijos de Dios no lo podemos hacer? Porque ya no necesitamos gente que gobierne de derechas o izquierda. Nos estamos proponiendo a que se va a levantar gente conforme al corazón de Dios para direccionar esta nación, y entonces así será prosperada, será bendecida y será llena de la gloria de Dios. Dígale al que está a su lado: en esta iglesia saben para dónde van. Los niños de nuestros colegios, oye, ellos no van a ser los simples niños que reciban números y letras. Nosotros le dijimos a los padres esta semana, más de 200 padres, nuestro proyecto es a 10 años, a 15 años, 20 años. Este niño que hoy se gradúa de una transición, de una primaria, mañana será el gobernante de la nación. Pero los estamos estructurando bajo el poder del Espíritu. Ellos aplaudían, ellos decían que no eran cristianos. Queremos eso para nuestros hijos. Nosotros sabemos para dónde vamos. Pero algo que yo quiero que tú sepas y que la iglesia sepa es que lo que más anhelamos en este lugar es llegar a la grandeza, pero de la mano del Señor. Llegar a la cima de algo, pero de la mano de Dios. Oye, que tu familia sea feliz, pero que el centro de tu familia sea Dios. Que Dios prospere tu economía, pero que ahí esté Dios. Que Dios multiplique la iglesia a miles y cientos de miles, pero que ahí está Dios. Que Dios lleve esta nación a un lugar de potencia, de verdaderamente grandeza, pero que ahí está Dios. Eso es lo que vengo para predicarte y decirte el mensaje de parte de Dios para tu vida. Eso es lo que vengo a decirte. Eso es lo que yo vengo a decirte. Ya conmigo no perdamos. Primero, escucha, cuando la gente ya prueba tarima, cuando la gente ya prueba las misiones, cuando la gente ya prueba que pudo salir detrás de una cámara y que nos vean miles como nos vienen a la semana, después desprecian la presencia, porque no querían la presencia, querían un rato de fama. No, me resisto a eso. No importa, Job lo dijo: si lo pierdo todo, Él volverá a dármelo, pero no quiero perder tu presencia. ¿Estás escuchando esto? Iglesia, esta es la carta que traigo de parte del Señor para ti. Yo sé para dónde vamos y mi espíritu ya estuvo allá, y es demasiado grande lo que Dios tiene para nosotros. Ya conmigo, somos una iglesia que ha tenido paciencia, que tiene obras, ha trabajado arduamente, no ha desmayado, ha trabajado duro, ha soportado el pecado. Y aborrecemos todo espíritu incorrecto que quiera dañar la iglesia. Voy a volver a decir: aborrecemos todo espíritu incorrecto que quiera dañar, que quiera dañar. ¿Está la iglesia conmigo? Pastor, y tenemos todo eso. Tal vez Ministerio Mía sea un Éfeso, y no estoy hablando jactanciosamente porque esta iglesia es de Él. Hemos guardado la doctrina, hablamos la palabra, empoderamos gente. De este lugar han salido pastores que están pastoreando en otros lugares, jóvenes empoderados. Tenemos adoradores, gente que nos busca. El otro año hay una buena agenda para salir del país. No sé, es lo que quiero. Yo lo quiero es a Él. Yo quiero su presencia. Pastor, el éxito para tener un hogar feliz: ama más a Dios que tu pareja, ama más a Dios que tus hijos. Hijos, amen más a Dios que sus padres. Eso te garantiza hogares felices. Para emprender, pastor, ¿qué hace? ¿Qué hace uno para que perdure una empresa? Nunca esa empresa debe robar el amor que es por Dios. Válgame Jehová, que aún este pastor, y esta es su garantía de congregarse aquí, no ha sacado la cabeza del cajón,
aún Él sigue en la presencia, aún le ama la presencia, aún no se deja seducir por su agenda, no se deja seducir por el reconocimiento en la ciudad. Aún hay un pastor aquí que te dice: sí se puede amar a Dios por encima de los bienes materiales, por encima del reconocimiento. Se puede amar más a Dios por encima de todo. Yo quiero que mi Dios sea tu Dios. Yo quiero que mi fe sea tu fe. Y yo quiero que mi fuego, mi pasión por Él sea tu pasión. Porque yo no puedo conquistar solo una nación, no puedo conquistar solo una generación. Necesito un pueblo apasionado, necesito un pueblo lleno del fuego del Espíritu. Necesito un pueblo que diga: si lo tengo a Él primero,